plan de acción claro. Hola a todos, me presento, yo soy Julia y trabajo para Glacom. En Glacom ayudamos a las empresas a entender cómo aplicar herramientas a medida de inteligencia artificial, pero también de otras cosas, según cada negocio y cada objetivo. Yo me ocupo de la transformación digital y de toda la parte de inteligencia artificial. Muy bien. Ok, entonces vamos al grano, vamos a ver de lo que hablamos hoy. El primer tema que les presento es la escalera de adopción de la inteligencia artificial. ¿Ok? La inteligencia artificial es un nuevo medio de comunicación. Y es bastante revolucionario porque es una nueva forma de hablar con las máquinas. Le hablamos en español, en inglés, en nuestro idioma. El problema que se está repitiendo, como en otros casos, es que cuando nos encontramos con un nuevo medio tan distinto, caemos en hacer simplemente lo que estábamos acostumbrados a hacer hasta ahora. Esto ha pasado, por ejemplo, desde la radio a la televisión. Cuando llegó la televisión, seguíamos haciendo programas de radio solo con una cámara grabando. Y ahora con la IA, ¿qué pasa? Que caemos en lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, usar la inteligencia artificial como un chat y como si fuera Google más inteligente. O sea, le hacemos preguntas y recibimos respuestas. Y nos quedamos un poco ahí. Ya es muy útil porque las respuestas que nos da son que parece una magia, pero es solo un granito de lo que podemos llegar a hacer. El segundo paso de la escalera, digamos, de adopción, es automatizar solo ciertas tareas en modo individual y estas son tareas aisladas. ¿Qué significa? Que usamos herramientas como Custom GPTs, no sé si alguien los vio adentro de ChatGPT, o otras herramientas, y lo que significa es que automatizo una singular tarea. Estamos hablando de productividad personal, entonces en lugar de hacer todo de forma manual, me hago ayudar de la IA en completar una singular tarea, pero se queda como aislado y que cada empleado o cada emprendedor lo puede utilizar en ese momento, ¿no? No es algo más estructurado. Y el tercer paso que vemos empresas ya implementar es crear sistemas agénticos. ¿Qué significa? Que a un sistema le inserto la inteligencia artificial. Entonces estructuro un workflow, un proceso, y donde hace falta inserto la inteligencia artificial. Puede ser para la gestión de la asistencia de los clientes o crear presupuestos o responder a los clientes de forma más inmediata. Hay varios procesos internos y externos. Y ahí puedo ir variando el nivel de autonomía que le doy a la inteligencia artificial, si está más o menos preestablecido, ¿no? Ok. Y el cuarto paso es probablemente el más disruptor, porque realmente es una nueva forma de trabajar, que un poco los pioneros o los más atrevidos ya están experimentando. Nueva forma de trabajar, ¿en qué sentido? Que en lugar de yo pasar de diferentes software de aquí a allá haciendo nuestras tareas, trabajo en un único lugar donde la IA tiene el mismo acceso y las mismas capacidades que tengo yo como persona haciendo clics, ¿no? Y entonces tengo este asistente a mi costado que me ayuda en todo lo que hago. Ya sabe cómo hago ciertas cosas, mis procesos, mis preferencias, y voy hablando y colaborando con él en modo constante, sin salir nunca de ahí. Esto es un poco donde la industria está andando y donde se está experimentando más. Y el quinto paso de la escalera es algo distinto, ¿no? Es crear productos o servicios con la IA. O sea, crear un nuevo producto, un nuevo servicio para dar algo distinto a mis clientes. Aquí se trata de cambiar a veces el modelo de negocio para ofrecer algo que hasta ahora no podía ofrecer. Y aquí es un poco donde están los más pioneros ahora, ¿no? Entonces, estos son un poco el framework que yo utilizo
para ayudar a las empresas a entender dónde están en este momento. La mayoría de empresas, sobre todo aquí en Europa y en España, se encuentran entre el uno y el 2, ¿no? Digamos, de repente muchas personas en una empresa tradicional se encuentran a nivel uno, ¿no? Por decir, usamos ChatGPT o Gemini o Copilot como si fuera Google, y algunos, de repente, de las personas en la empresa o quien experimenta por sí mismo solo, empieza a hacer algunas cosas a nivel 2, ¿no? O sea, automatizar algunas partes de mi propio trabajo, ¿no? Y, y después de esto, digamos, hay, repitiendo, ¿no? Que puedo crear sistemas enteros que van en modo independiente. Y un humano puede hacer un check cuando hace falta o, dependiendo del flujo, puede estar involucrado para dar una confirmación o menos. El cuarto nivel es una nueva forma de trabajar que ya se ha visto en ciertos sectores, no más avanzados como el desarrollo web, los desarrolladores, pero es muy flexible y ya vemos que se está aplicando en otros dominios, ¿no? Y el quinto nivel es integrar la IA en los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Esta es un poco la escalera de adopción de la IA. Entonces, ahora para mantener un poco viva aquí nuestra conversación, ¿no? Tendría que aparecer, exacto, pueden ver que tienen una nueva encuesta a la cual pueden responder si todo funciona bien y respondan en qué nivel de esta escalera que les expliqué está tu empresa, ¿no? De repente hay algunas cosas en un nivel, otras cosas en un nivel. Pongan lo que sienten que tienen como a nivel más avanzado, ¿no? Aunque no sea todo, obviamente, ¿no? Porque de repente van a experimentar. Podemos enseñar, Nicola, la Pues, escalera si sí, quieres. exacto. Vale, Ajá. Aquí a la ver tienen. quién tiene buena memoria. Muy bien. Sin pensarlo, digamos mucho, como de instinto, voten todos. Así que tenemos una idea un poco de dónde están, de dónde están ahora mismo. Y ya podemos empezar a ver que más o menos todo el mundo, de las personas que están votando, está entre el nivel uno y el nivel 2. Ujú. Y, Que es y es totalmente normal, ¿no? O sea, es realmente lo que vemos. La mayoría están en el nivel uno ujú, porque todos experimentamos con ChatGPT en modo personal, ¿no? ujú. Así que es normal, ¿no? Claramente también en nuestra vida privada, empezamos a utilizar la inteligencia artificial y muchas veces ni nos enteramos de eso. Por ejemplo, pocas personas saben que, la inteligencia artificial ha nacido, hace mucho tiempo. O sea, empezó con el experimento de Turing en 1950. Entonces, ahora estamos acostumbrados a ver que la inteligencia artificial, em, es como ChatGPT, pero la realidad es bastante diferente. Sí. Hay una gran diferencia entre, como decía Julia, Ujú, desde cuando tenemos el Turing Test, que es un umbral más alto, amplio de inteligencia artificial, y lo que ahora es más innovador es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es esto que nos permite hablar con las máquinas, ¿no? exactamente. Yo diría de, empezar con mi presentación, así que creo que todo el mundo puede ver. Nicolau, si puedes confirmarme. Sí. Ujú. Perfecto. Y vale, em, quería decir, antes de todo, muchas gracias por participar a este webinar. Y como he explicado, yo me ocupo básicamente de hablar con las empresas, con las personas y entender un poco cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en la vida laboral, pero también a veces privada de las personas. Y porque ahora se habla muchísimo de inteligencia artificial, pero lo que está pasando es que poca gente está entendiendo cómo,
se puede disfrutar de todos los beneficios que la inteligencia artificial nos trae. Y porque mucha gente habla de inteligencia artificial, pero muy pocas personas verdaderamente explican cómo se pueden automatizar y estandarizar los procesos. Digamos que, como digo siempre, lo que pasa es que la inteligencia artificial no tiene que sustituir los seres humanos. La inteligencia artificial nos permite automatizar las tareas repetitivas y estandarizarlas y tiene que reducir la carga operativa. Pero lo que está pasando hoy es que mucha gente lo utiliza sin saber cómo funciona. Entonces, lo que hacemos nosotros es estudiar todos los procesos de las empresas y poner la inteligencia artificial donde realmente ayuda a las personas a gestionar toda la información, explicando también un poco cómo funciona y cómo se puede ahorrar más tiempo para dedicarse a todas las actividades, digamos, que nosotros llamamos de mayor valor. ¿Por qué? Porque las tareas repetitivas, como por ejemplo contestar a los correos de las preguntas que son más frecuentes, como, no sé, ¿dónde está mi pedido? Es algo que hoy podemos dejar a el chatbot o a los robots, básicamente. Entonces, ¿dónde aplicamos la inteligencia artificial? En las respuestas automáticas, por ejemplo, en la clasificación de todos los correos electrónicos más frecuentes, como estaba explicando. Por ejemplo, hay empresas que contestan o donde trabajan personas que contestan siempre a las mismas preguntas. Ahí es una buena área para aplicar la inteligencia artificial. En el customer care, muchísimas veces nos piden de desarrollar asistentes virtuales para también las llamadas, por ejemplo, los que llamamos callbot, para que la empresa pueda poner un callbot y tener la gente disponible para todas las actividades que necesitan el cerebro humano, por ejemplo, y también para toda la parte de introducción de datos, como la extracción y la inserción de la información de diferentes documentos, en Excel o en Word, en PDF. Todo eso ahora se puede organizar con la inteligencia artificial. Y ¿cómo se puede maximizar este potencial? Básicamente existen 3 estrategias que en inglés son Deploy, Reshape y Innovate, que pueden maximizar el potencial de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? En la primera fase, que es la fase de la implementación, se utiliza la inteligencia artificial para todas las tareas que la persona cotidianamente hace y el objetivo es de lograr un potencial de productividad del más 10 o 20%. Después de eso, se tienes que rediseñar toda la parte de funciones críticas para alcanzar toda la mejoría de ineficiencia, pero también en eficacia, y la innovación, la tercera fase, donde se crean nuevos productos o servicios para construir una ventaja competitiva a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente todo lo que se tiene que hacer antes de lograr esta implementación de la inteligencia artificial es el estudio de todo lo que se hace normalmente cada día, y se tiene que pensar cómo se puede añadir la inteligencia artificial de manera inteligente a las tareas que cada uno hace cotidianamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy automáticos en nuestro trabajo, no pensamos mucho en las cosas que hacemos cada día desde hace mucho tiempo. Entonces ese estudio nos permite entender mm, dónde se puede poner la inteligencia artificial, pero verdaderamente para ahorrar tiempo y para ahorrar toda esa parte digamos, que se pueda añadir algo que verdaderamente hace ahorrar el tiempo a las personas.
Entonces, obviamente tenemos muchos ejemplos ahora, ChatGPT, Perplexity o todas las herramientas que están muy conocidas, pero, tenemos que pensar que esas no son las únicas herramientas que tenemos. Por ejemplo, hay asistentes para reuniones que, ahora toman notas, hacen el resumen, se puede interactuar con esos asistentes. No sé si alguien tiene experiencia con eso, pero, por ejemplo, hay herramientas que, se están desarrollando que, hacen todo sacan todas las notas de las reuniones y se puede, hablar con esos asistentes para pedir: "Mira, no me acuerdo qué hemos dicho sobre ese punto", y en el chatbot, básicamente, se puede poner la pregunta, el chatbot te contesta. O, no sé, por ejemplo, un callbot que contesta al cliente a cada cliente y, va a contestar el estado del pedido. Eso también es algo que se puede hacer sin problemas. Lo que es importante entender es que la herramienta siempre viene después del método, porque si no tenemos claros, como explicaba antes, los procesos que hay en las empresas, no se puede desarrollar algo que verdaderamente funcione. Y en el ámbito empresarial, sobre todo, es necesario hacer un análisis de los procesos para, digamos, corregir y, analizar todas las ineficiencias y, integrar esas herramientas y todos esos asistentes virtuales donde están verdaderamente necesarios y donde se gasta más el tiempo. Por ejemplo, porque sé que es un poco a veces cuesta un poco entender cómo se puede, aplicar en las empresas. Voy a hablar de un caso de éxito, donde básicamente esa empresa deseaba mejorar la producción y toda la parte del flujo operativo de la información. Em Esa empresa que es mi cliente, tenía muchos problemas, que se conectaba con ineficiencias operativas, flujos muy fragmentados. Entonces, lo que, hemos hecho es el estudio de los procesos y, la intervención fue básicamente, poner toda la inteligencia artificial en los procesos administrativos y en toda la parte de producción. ¿Cómo? Básicamente, hemos estudiado todos los flujos, de los correos, de las llamadas y, hemos desarrollado una herramienta a medida para las empresas para que, puedan básicamente contestar a todas las preguntas de manera automática. Entonces, esa herramienta se conecta con, los correos electrónicos y va a contestar a los clientes y, mientras todo ese proceso, se activa, también va a desarrollar la línea de producción más eficiente para, crear el producto. Entonces, van a conectar la parte de oficina a la parte de producción. El resultado, obviamente, es que hay menos errores, hay más continuidad del flujo y más control, porque la gente y eso es algo que siempre digo, la intervención de la inteligencia artificial se, puede medir y se puede seguir. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que todas las empresas pueden decir: "Vale, hasta aquí ponemos una inteligencia artificial que nos ayude, pero para esos casos, para esos temas, queremos que una persona, ayude la inteligencia artificial y que, esas, decisiones se tomen para un cerebro humano, digamos. Y otra discusión, siempre para tener un poquito, activa la discusión, ¿cuáles áreas de vuestros procesos están listo para pasar al nivel 2 y 3? Por ejemplo, no sé, ventas o customer care o la creación de presupuesto o la organización de la producción. No sé si Nicola puede ayudarme porque ahora no. Sí, sí, aquí como una forma de verlo, ¿no? De pensarlo, es decir, de mis procesos, ¿cuáles procesos ya tengo bien mapeados? Ujú, Ya tengo bien claros, que ahora los hace una persona o
un software en parte, ¿no? Pero las cosas están como listas para podérselas dar, entre comillas, a la inteligencia artificial, construir un sistema y que sea automático, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto estandarizado tienen su proceso de asistencia a los clientes o de creación de presupuestos, ¿no? Está, digamos, mapeado, lo tenemos todo en la empresa, lo hacemos de la misma forma, ¿no? Ese es el tipo de preguntas que yo hago a mis clientes y que vemos juntos para entender dónde ya puedo usar la inteligencia artificial, ¿no? Y una cosa que, claro, en el encuesta hay algunos áreas, ¿no? Si alguien tiene otras áreas, otros procesos en que está pensando, que digo, sí, ahí, bueno, de repente ya estoy usando la IA. O ahí podría usarla porque ya estamos como más preparados. Puede ponerla en el chat. Así que luego al final nos quedará un poco de tiempo más para hablar y podemos de ahí tomar inspiración, ¿no? Y si tienen dudas o preguntas, por mientras pueden ir poniéndola en el chat, am, y así que luego lo volvemos a ellas. Ok. La última parte de las cuales le quería hablar son 4 principios sencillos para diseñar un sistema de inteligencia artificial. Estos son los principios que uso con mis clientes, ¿no? Y pasamos a través de estos pasos para crear un sistema de IA. Un sistema de IA, en este caso, de nuevo, piénsenlo como un proceso, un workflow, algo que hacemos en la empresa y que queremos potenciar o facilitar con la inteligencia artificial. Entonces, el primer paso para empezar, para razonar sobre eso, es mapear este proceso, mapear este workflow en pasos, en steps del tamaño correcto, ¿no? ¿Y aquí qué me refiero? Me refiero a mapear lo que hacemos ahora nosotros como humanos, ¿no? Por ejemplo, tengo que recibo un contacto desde un cliente que rellena el form en mi página web donde me pide un presupuesto, ¿no? Y me da cierta información, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese caso, ¿qué haríamos o qué hacemos ahora como nosotros, ¿no? En nuestro equipo? De repente, averiguamos si ese cliente ya es un cliente, ¿no? Es repetido. ¿Dónde voy a buscar la información en mi database para darle la información correcta al cliente? ¿Cómo decido de- cómo calcular el presupuesto, ¿no? ¿Cuántas horas necesito para X cosa, qué material necesito? O sea, se crea un contexto, ¿no? Y se crean unos ciertos pasos, ¿no? Y esto es lo que tenemos que mapear y tener claro. Y cuando digo del tamaño correcto, me refiero a que la inteligencia artificial ahora es tan inteligente, por así decirlo, que yo podría, entre comillas, darle solo poca información y decirle, resuélveme esto, ¿no? Hazme el presupuesto, ¿no? Pero esto nos llevaría en direcciones inciertas, ¿no? O inesperadas. Entonces tengo que crear los pasos, ¿no? Decir, ok, extraemos la información desde aquí. Usamos este template, este formato. Usamos estas líneas guías, ¿no? Entonces creo unos pasos concretos. Y la otra cosa importante cuando creo estos pasos es definir la estructura de datos. Al final, con la inteligencia artificial, de repente alguien lo escuchó, ¿no? O sea, hay esta forma de decir de garbage in, garbage out, o sea, basura entra y basura sale de la inteligencia artificial. Si no le doy buenos datos, no obtendré un buen resultado. Y esto es muy útil pensarlo al principio, de decir, ok, para hacer este proceso, ¿qué información necesito? Entonces ya preparo mis datos para que puedan pasar a través de este flujo y que tenga todo el contexto que necesita la IA para dar una buena respuesta, ¿no?
esto se trata de aplicar unas normas básicas, ¿no? O sea, al principio se piensa en estos conceptos en modo simple, sencillo, o sea, definir lo que necesito en forma estructurada, definir los pasos y esos son los primeros dos, ¿no? Los primeros dos principios, por así llamarlo. Y el tercero es importante experimentar con la escala de autonomía. ¿Qué significa con la escala de autonomía? Estos sistemas de inteligencia artificial pueden ser totalmente autónomos o muy determinísticos. El software hasta ahora era determinístico. O sea, nosotros definíamos, los desarrolladores, etcétera, definía todas las condiciones de un flujo. Si pasa pasa esto. Si no hay estos como statement en un software que lo rinden determinístico. Entonces tenía que pensar a todos los casos límites, etcétera. Ahora con la IA no es necesario. O sea, podría darle, entre comillas, total libertad. Entonces este es el espectro, ¿no? Este es el range. A un lado es todo determinado, siempre pasa lo mismo y al otro lado doy a la IA libertad. Hay que jugar ahí y entender, dependiendo de los casos, donde son más o menos críticos, podré darle más o menos autonomía. ¿Qué significa que le doy más o menos autonomía, no? El máximo de la autonomía es que en un caso, no sé, de asistencia a los clientes, ¿no? Recibo un problema de un cliente y le digo, da, responde al cliente, ¿no? O resuelve esta duda del cliente, no sé, sobre un pedido que está en retraso, no sé, ¿no? En el otro caso, le doy unos pasos. Le digo, antes haz esto, luego esto, o evalúa determinados criterios y luego toma la decisión, o luego una persona, un compañero del equipo, verá las respuestas y dirá, ok, haz esto, ¿no? Hay varias formas, dependiendo de la criticidad y sobre todo si es un proceso interno, que puedo arriesgarme un poco más, o si es cara al cliente, en el cual tengo que tener más cuidado. Entonces ahí se va experimentando, ¿no? Y viendo qué resultados me da. Porque el cuarto punto más importante es que tengo que tener una evaluación. Estos sistemas no son determinísticos, ¿no? Algunos de ustedes de repente han experimentado con los prompts, ¿no? Entonces, más o menos prompts, mejores o peores, me dan una respuesta distinta, porque no es algo determinístico. Entonces, tengo que crear un loop de evaluación, ¿no? Hacer varios casos de uso en que hago funcionar el proceso y veo qué respuesta me da. Y de ahí voy iterando y mejorando el sistema. Son sistemas que se tienen que am, ir mejorando, ¿no? Monitoreando y mejorando. Entonces, un poco estos son los cuatro principios que yo uso en los proyectos con mis clientes para crear unos primeros sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Se puede empezar más fácilmente de mm, sistemas internos, donde tengo más control, donde tengo más información, como les decía antes, ¿no? Es más sencillo empezar desde un proceso que tengo bien documentado y bien estructurado, entonces ahí es más fácil, ¿no? También hay que considerar que no todos los sectores, no todas las industrias, digamos, tienen la misma predisposición, ¿no? Hay algunos sectores donde por costumbre siempre se ha documentado más, hay más procesos, más determinístico, etcétera. Entonces ahí es más sencillo porque ya es predispuesta la estructura para insertar la inteligencia artificial y evaluar estos principios, ¿no? Y, y estos serían los principios para diseñar sistemas de inteligencia artificial. Una vez que yo hago eso con los clientes, les dejo, digamos, ejercicios o tareas, digamos, que ahora les pongo aquí para ustedes, para que vayan pensando, ¿no?
piensen a lo que le he explicado hasta ahora, de lo que hemos hablado, y ahora en un rato lo podemos conversar, y piensen a uno de los procesos, tal vez de los que han pensado antes que estarían más listos para pasar al nivel 2 y 3 y traten de mapear este proceso en pasos, ¿no? En steps. Y decidir cuáles de estos pasos sería bueno usar la inteligencia artificial. ¿Cuáles son buenos candidatos? Buenos candidatos son siempre y cuando tenga que trabajar con texto, crear un texto, tomar una decisión y haya un cierto grado de variabilidad, ¿no? Como tomar decisiones sobre cómo responder a un cliente o escribir una respuesta al cliente o dar información al cliente accediendo a nuestros datos. Todos estos casos que no son muy determinísticos, no son súper repetibles, la IA es la mejor solución, puede ser la mejor solución. Y luego de nuevo piensen cuánta autonomía le darían a la inteligencia artificial en cada paso y en el proceso, ¿no? De repente en algunos procesos sienten que podría darle más libertad a la inteligencia artificial porque no hay tanto riesgo y es algo más incierto, más experimental. En otros casos no. Entonces, estas son unas cosas en que pensar. Ahora les damos unos minutos para que vayan pensando. Si quieren escribir en el chat em, algunos procesos y cómo los mapearían, ¿no? Y en un rato podemos de repente tomar algunas preguntas más específicas sobre esto. Julia, ¿tú querías añadir algo ahora? No, sí, estoy de acuerdo también con mis clientes. Al final, como explicaba, es un poco entender am, lo que pasa en la empresa. Lo que veo muchas veces es que hay dos tipos de situaciones. Ahora mismo, la primera situación donde los clientes ya han utilizado o tienen una idea más o menos de dónde podrían utilizar la inteligencia artificial y otros que no tienen idea, o sea, que siempre escuchan cosas, pero que no tienen idea sobre efectivamente cómo se podría utilizar en los procesos diarios toda la parte de inteligencia artificial. Por eso también hemos pensado a este webinar de dejar un espacio al final para las preguntas porque nos damos cuenta que es un poco difícil entender toda esa parte y porque ahora hay esa explotación de la inteligencia artificial y no todo el mundo sabe bien qué quiere decir. Ujú. Cierto, es un momento en que em, hay que experimentar, ¿no? Claro. Y estaba leyendo en el chat la pregunta de Luis que dice si podíamos poner ejemplos reales, ¿no? Ejemplos reales son distintos dependiendo de las empresas, ¿no? Por ejemplo, Julia antes hablaba del customer care, ¿no? De la asistencia a los clientes, ¿no? Esto es un caso muy típico, ¿no? Y es un caso muy bueno porque el problema de la asistencia a los clientes es que es limitado por la disponibilidad de las personas, ¿no? Adentro de nuestra empresa. Mientras gracias a la inteligencia artificial puedo darle asistencia las 24 horas, ¿no? ¿Y cómo se hace eso, no? Justamente se mapea los posibles casos, ¿no? Los posibles casos dependen de empresa a empresa, ¿no? Entonces, lo que yo hago con los clientes es tratar de empezar de casos específicos, ¿no? Porque tampoco es la idea de tratar de abarcar con todo, sobre todo si nuestra empresa no está predispuesta, es más tradicional de repente, etcétera, ¿no? Entonces, es empezar de casos específicos, no sé, asistencia a los clientes sobre retraso en los pedidos. Pongamos en un caso tipo e-commerce, ¿no? Que todos somos familiarizados, ¿no? Entonces, eh, mapeo y ejecuto con inteligencia artificial solo el caso de los retrasos de los pedidos.
o pregunta sobre los pedidos. Y luego de ahí voy tratando varios casos de uso más específicos, ¿no? Y para hacerlos en modo práctico, ¿no? Es un poco esto, mi metodología es un poco esto, ¿no? Mapear los workflows, definir qué voy a hacer en cada paso, ver si tengo la información adecuada, ¿no? Si tengo todo documentado y ver qué calidad de respuesta me da la inteligencia artificial y ahí voy mejorando. Yo, veo la pregunta de Oriol, un chatbot que se alimente con web scraping con mi página web. Como un asistente virtual que solo se alimenta de mi información, contrastan. ¿Se puede hacer? Si la pregunta es si se puede hacer, sí, se puede hacer, pero obviamente, tienes que, em, tenemos que estructurarlo correctamente para que no sea solo leer páginas, sino realmente tener contenido y, dar respuestas útiles. Y, entonces sí, todo se puede hacer, pero, el análisis también, lo necesitamos para, entender qué significa exactamente, lo que estamos haciendo, qué queremos hacer con, el web scrapping, cuáles son los objetivos. Eso es lo que hay que definir antes de desarrollar la herramienta. No sé si tú, Nicola, tienes algo que añadir. Sí, o sea, ya lo has dicho muy bien, ¿no? El tema de los datos es muy importante. ¿Qué información le doy a la inteligencia artificial? Claro, haciendo web scraping de mi página web está bien, pero puedo hacer mucho más, ¿no? Porque la información de mi página web es limitada, ¿no? Internamente como empresa tenemos mucha más información y tenemos que aprovechar de esta información también. Cada empresa en sus años, ¿no? Que ha estado operando, ha generado mucha información específica de su sector, de su industria. Este es todo conocimiento súper valioso, ¿no? Ujú. Tengo información sobre mis clientes, tengo información sobre las mejores prácticas, etcétera, ¿no? Y toda esta información tengo que utilizarla. Para utilizarla tengo que organizarla, prepararla de una cierta forma, pero, pero se puede hacer, ¿no? Exacto. Y sí. Y la siguiente pregunta dice: "Estas instrucciones las resolvéis creando agentes a medida". No entiendo exactamente qué te refieres, Puedes, con conectar lo que, mm, estaba diciendo yo, si es para mí, además de cómo usar la IA, es saber que ya necesitamos cada uno, ¿no? Sí, exactamente. O sea, lo l l yo me ocupo exactamente de eso. No todas las empresas necesitan la misma IA y, cuando alguien dice: "Quiero utilizar IA", en realidad puede necesitar cosas muy diferentes. Por ejemplo, un agente conversacional informativo, un agente comercial que cualifique leads, un agente interno para automatizar procesos, un sistema de clasificación documental. Am, o sea que la clave no es saber si utilizar IA o no, pero es, más diagnosticar qué tipo de inteligencia artificial necesita cada organización, cada persona y cada proceso. Em, por eso se resuelve con agentes a medida, pero, como estaba explicando Nicola, cuando hay reglas negocios específicas, flujos de decisión ya definidos, si no se va a definir eso y después se va a crear también una IA a medida. y, quería decir, o sea, que ahora, en este momento todos, ya algunos a punto lo están haciendo, pero todos se sientan bienvenidos, ¿no? De poner preguntas, en el chat. Así que tenemos unos 15 minutos más y podemos ir hablando sobre sus preguntas, dudas, curiosidades específicas, ¿no? Y, por ejemplo, si veo, Oriol, que has contestado sobre lo que decíamos antes, ¿no? Ok, sí, la idea es sustituir la navegación por la web por un asistente chatbot, ¿no? Eso, eso es posible, ¿no? Ya se Eh, está haciendo con muchos chatbots, o sea sí, que mucha gente ahora el mundo está cambiando un poco, ¿no?
Antes era Google, ahora preguntamos a ChatGPT o Perplexity. Am, hacemos las preguntas y nos contesta un asistente más que la web, si lo pensamos bien. Ujú. Claro, todo esto es posible. Luego ahí a mí me gusta ver, am, qué es realmente que tiene sentido en mi mercado, con mis clientes, ¿no? No todos los mercados, no todos los sectores, no todos los clientes son receptivos de la misma forma, ¿no? Y dependiendo de qué página web tengo, ¿no? Qué es lo que vendo, si es un servicio, un producto, ¿no? Puede tener más o menos sentido aplicar una cosa u otra, ¿no? También es interesante una interfaz donde puedo ver lo que veo, la navegación más clásica, porque veo más imágenes, más referencias, cosas más visuales, pero con la ayuda de la inteligencia artificial que me ayuda a navegar en páginas que de repente tienen ah, mucha información, ¿no? Entonces, cada caso es un poco lo suyo, ¿no? Sí, de hecho, muchos clientes que yo personalmente tengo ahora se están ocupando de, posicionarse bien, por ejemplo, en ChatGPT, porque no sé si alguien lo ha intentado, pero ahora si se va a buscar, para, comprar o para obtener ese tipo de servicio, ¿quién es el negocio más adecuado en Barcelona, en Madrid? ChatGPT te contesta, o sea que utiliza, Bing para contestarte. Em, También leo, ¿qué coste puede tener aproximadamente? Es uno de los servicios que ofrecerías. Podría entrar las consultas con voz y responder en voz. Sí, o sea, el coste es algo que depende mucho del proyecto, o sea, que se pueden, no sé, se puede partir de un precio de, 400, 500 euros y se va, digamos, si se añaden servicios o si se añaden módulos, pueden ser, proyectos también muy grandes, pero eso es una pregunta muy complicada porque depende del tipo de herramienta que se quiere desarrollar. Y para las consultas con voz y responder en voz, sí, es algo que estamos haciendo y que hace que ya hacen muchas empresas, entonces sí, básicamente se puede hacer también con voz. Todavía faltan, o sea que, creo que todo el mundo ya recibe llamadas de los callbots o robots y nos podemos enterar del hecho que no son personas, pero en este sentido también está cambiando mucho el mundo, porque antes nos llamaba la persona para ofrecernos servicios y ahora, son robots. Y cambiará mucho de aquí a, no sé, 1 año o 2 años, creo. Sí, esto seguramente está cambiando muy, muy rápido. Yo tengo una pregunta para ustedes. O sea, antes hemos hablado, ¿no? De estos niveles de la escalera de adopción de la inteligencia artificial. Todos los que han contestado también, quien ahí no contestó, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas o los procesos que están usando en nivel uno o nivel 2, ¿no? Si es nivel uno que digamos es hablar con un ChatGPT, Gemini, Copilot, ¿no? Me gustaría saber cuáles usan, ¿no? ¿Qué están usando? Y también, exacto, Copilot, ChatGPT, ok. Y para los que han puesto, se sienten que tienen algunas cosas a nivel 2. ¿Qué es lo que hacen, digamos, a nivel 2? ¿Es un proceso? ¿Qué proceso? ¿No? ¿Qué tipo de proceso? Podemos, activar también los micrófonos, así que si alguien se siente más cómodo a hablar, Mm, sí, o si tenéis alguna pregunta específica. GPT, Copilot, Mm, Gemini, ¿hacéis una diagnosis empresarial? Sí, 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 hacemos también una diagnosis. O sea, yo contesto para personalmente, pero lo que hago normalmente es
una charla donde voy a analizar, más o menos cuáles son los procesos de la empresa y para hacer esa diagnosis empresarial. Perplexity, Copilot, Power Automate. También depende mucho de la industria, porque, por ejemplo, yo tengo muchos clientes que, son abogados, por ejemplo, que utilizan cosas más específicas como, Maite, para las preguntas que están más focalizadas en temas legales. Press release. Ujú. Ujú. ¿Y alguien de ustedes, trató o tiene algo ya como un flujo automatizado? Lo que antes, bueno, sigue, ¿no? Hay como herramientas, no sé si las conocen, como, Zapier. Tal vez alguien escuchó de Zapier, que está hace ya mucho tiempo, ¿no? O Power Automate, creo que alguien puso Power Automate, ¿no? Estos herramientas que sirven para automatizar un flujo, ¿no? Un flujo de trabajo. ¿Alguien está usando alguna de estas herramientas para automatizar ya, un proceso, aunque sea más o menos sencillo? Porque veo que justamente, y es normal, ¿no? Okey, que veo, por ejemplo, la respuesta de lo que dice Carles, ¿no? Entiendo que estas, operaciones, ¿no? Como para texto para página web, respuestas de email, press release, es algo que haces, adentro de la interfaz con el chatbot, ¿no? O sea, me quedo en la interfaz con ChatGPT o Copilot y ahí me ayuda a escribir el texto para la página web o la respuesta de emails, ¿no? Estas cosas que puedo hacer ahí, ¿no? Y esto es como una tarea específica, ¿no? Luego ahí pensar ya en flujos, en procesos y qué puedo hacer con ellos, que puedo implantar, ¿no? Y para responder también, digamos, por mi parte, lo que decía, preguntaba si hacemos diagnosis, ¿no? De empresa, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta, entiendo siempre más hablando con las personas de pymes, sobre todo, que hay dos temas. Uno es la tecnología, que es la IA, todas estas cosas de que hablamos, ¿no? Pero el tema más importante, que siempre será el más importante, son las personas, ¿no? Entender este mundo, entender qué podemos hacer, qué nos aplica a nosotros, qué nuevas mentalidad podemos tener, ¿no? Entonces yo hago, como dos caminos. Uno es hacer un diagnóstico de los procesos de la empresa, de dónde podemos usar la IA o no. Y el otro, que va en paralelo, es formar las personas, ¿no? Dar un poco de herramientas de base a todos, en la empresa, para que puedan, usar estas herramientas. Porque si yo pongo ahí una herramienta súper avanzada, pero luego las personas no están listas, no se fían, tienen desconfianza o simplemente no me interesa porque tengo otras cosas que hacer, ¿no? Todos estamos ya ocupados, ¿no? Entonces, una parte importante que a mí me gusta hacer, ¿no? Es también, formación, adentro de la empresa, para entender estas herramientas y qué puedo hacer con ella. Y entre tanto, Mm. he empezado también la encuesta para entender un poco que estamos hablando de esos temas, a ver si hay alguien a quien le interesa más el tema de análisis de procesos o si alguien está más interesado en la implementación de la inteligencia artificial en el trabajo o las dos. Y hay un error. Vale, muchas gracias, Josep. Y claramente eso, en esta diapositiva podéis ver nuestros correos, pero si hay alguien que quiera hacer preguntas o que quiera hablar de casos más específicos, puede escribirnos y vamos a contestar sin problemas. Vale. Adiós, Mela, adiós, Diego. Un saludo. Así. ¿Hay alguien que quiere aprovechar para hacer una pregunta, activando el micrófono? Si no hay nadie, podemos esperar también 5 minutos.
y estar aquí para la gente que quizás quiera justo preguntarnos algo y si no, encantados de contestar por correo. ¿Dónde estamos? Estamos en Barcelona. Sí, Sí, esa era. no, está en Barcelona. A ver, yo quería poner también mi LinkedIn por si quieren más, también más fácil pueden escribirme un mensaje en LinkedIn y también ahí comparto cosas que pueden ser útiles. A ver, una pregunta de Carles específica dice, ¿existe ya para conectarse con nuestro ERP y sugerir cambios, mejoras, análisis? Sí, Sí, una cosa que ha evolucionado mucho el año pasado y está siguiendo en evolución es conectar la IA a todas nuestras herramientas y nuestros softwares, ¿no? Esos son justamente los pasos de que hablaba antes, ¿no? Tú tienes que decidir, en tal caso tengo actualizar mi ERP o sacar información del ERP o analizar estas cosas, ¿no? Estas conexiones se pueden hacer como siempre se ha hecho con el software tradicional. Depende de cada software, etcétera, pero sí que es posible porque es lo que siempre se ha hecho y luego sacas la información que viene de la conexión con tu ERP y la pasas a la inteligencia artificial en formato que sea más oportuno. Pero esto sí es posible. Puede ser que ya está listo con ciertos ERPs o lo hago más custom, ¿no? También el CRM se utiliza muchísimo, ¿no? Para extraer información de mis clientes o actualizar la información de mis clientes. Todas estas conexiones son factibles y son lo que realmente se hace ahora mismo, ¿no? Sí. Esto es en el tema de sacar contexto relevante para el flujo. Y por el otro caso, por otro lado, que la IA tiene que tomar acciones en nuestro software, ¿no? Si no, me quedo solo en el chat. Entonces sí que es fundamental conectarlo a todos mis CRM, ERP, todas mis bases de datos, lo conecto donde haga falta, ¿no? Y tal vez cerrando, ¿qué te refieres, Uriol, a nivel comercial? O sea, no entiendo, a nivel comercial de lo que tú puedes ofrecer a nivel comercial a tus clientes. Ah, búsqueda de clientes. vale, sí, Mm, depende de, lo que quieras hacer. Vale, yo no sé mucho de tu negocio, por ejemplo, pero no sé, lo que desarrollamos muchos es, el análisis de la página web para ver de dónde, llega el tráfico y entender, qué necesita nuestro cliente. Por ejemplo, yo tengo un cliente que se ocupa de organización de viajes, y el problema era que básicamente todas las personas estaban muy ocupadas en contestar a llamadas y, no se ocupaban de la organización de toda otra parte que es la parte donde verdaderamente se necesitan los seres humanos. Entonces hemos desarrollado una herramienta que son un chatbot y un callbot que contestan a las preguntas más frecuentes y cuando digamos, cuando, llama a alguien o, alguien escribe un correo, contesta automáticamente. Entonces, toda la parte humana puede dedicarse a todas las tareas que son más específicas, para la, búsqueda de nuevos clientes o para para toda la parte comercial, pero también hemos desarrollado proyectos donde nos han pedido de crear y ayudar en la parte de marketing. Entonces, a nivel comercial se pueden hacer muchas cosas. Depende un poco de la empresa, pero eso es algo que se ve también basándonos un poco en el tipo de negocio, en el tipo de procesos se pueden hacer muchas cosas, digamos. Pero si quieres podemos hablarlo sin problema y podemos organizar también una visita presencial sin problemas. Muchas gracias a ti, Gracias, Carles. gracias.
Sí, 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 más que sí, de consultoría para entender las necesidades específicas. Eso sí, como estábamos explicando antes, muchos de mis clientes han tenido malas experiencias porque sí, son herramientas ya prefabricadas, es algo que, vale, se quiere vender porque se quiere vender. Nosotros, en mi caso, pero también en el caso de Nicola, vamos a analizar los procesos para entender bien el tipo de negocio, el tipo de proceso y para desarrollar algo que verdaderamente se necesita. Exacto. Vale, pero sí, yo diría son las 5:01, entonces si no hay otras preguntas podéis, em, hasta otra, Cristina y Elena. Muchas gracias. Vale, esperamos vuestros correos si hay otras preguntas y gracias por participar. Fue un placer hablar con vosotros y gracias para todas las preguntas. Y nada, nos vemos a la próxima al próximo webinar que vamos a organizar. Esperamos. Muchas gracias a todos. Así escríbanos sin problemas, ¿no? Si tienen dudas y así que de repente nos inspiran para proponerles otro webinar en algún tema más específico, ¿no? Y nada, gracias a todos por participar. Ha sido también para mí un placer y esperamos hablar pronto con ustedes.